Gracias, señora consejera. Y formula la señora Lizárraga la última pregunta del orden del día, relativa a entrega a cuenta de 2018 con cargo al sistema de financiación autonómico. Gracias, señor presidente. Señora consejera, a finales de julio, una vez que se había celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, usted anunciaba que Andalucía iba a recibir 311 millones de euros más por entrega a cuenta para 2018. La pregunta que le planteamos es qué impacto presupuestario tendrán esos 311 millones más, a tenor también de otras cifras positivas que se pueden dar. Gracias. Sí, efectivamente. Ay, perdón. Sí, ¿no? Tiene la palabra, señora consejera. Efectivamente, señora Lizárraga, cuando conocimos las entregas a cuenta tuve ocasión de presentarlas públicamente para que conocieran ustedes los datos definitivos después de que el Gobierno de España proporcionara la información, siempre suele ser por la fecha de finales de agosto. El diferencial que arroja sobre las entregas a cuenta año 2018 efectivamente era de 311 millones de euros y en aquella comparecencia y hoy aquí quiero reiterar que gran parte de los recursos que procedieron del sistema de financiación, gran parte, 600 millones, del sistema de financiación correspondientes al año 2017, no se podían emplear por tope con la regla de gasto. Recuerda usted que ha sido una materia que vengo discutiendo durante todo este periodo. Las comunidades que nos vamos acercando al equilibrio presupuestario nos topamos con la regla de gasto, como le ha ocurrido a los ayuntamientos, y esta circunstancia, desde mi punto de vista, tiene dificultades metodológicas porque se está aplicando en un momento del ciclo que no es adecuado. Se están haciendo cuantificaciones de empleos computables, que es usted lo sabe porque conoce el tema, la materia que básicamente discrepo en el cómputo de la regla de gasto. Por ejemplo, la liquidación, que hemos comentado anteriormente, se computa y creo que hay que asignarla al ejercicio previo, porque si no, claro, son recursos que no proceden directamente del sistema, sino que son recursos que procedían del sistema anterior. Y, por otra parte, topamos con esa regla de gasto, circunstancia que en el momento actual, cuando usted me dice que lo valore, entiendo que es cara a los próximos presupuestos, no sé hasta dónde la regla de gasto todavía, porque estamos haciendo los cálculos, me va a impactar en el ejercicio 2018. ¿Por qué le digo esto? Porque se produce un efecto en la regla de gasto, que también un efecto pernicioso desde mi punto de vista, se ha advertido al Ministerio, que da la coincidencia, la comunidad autónoma que incumple la regla de gasto un ejercicio, al siguiente tiene mayor capacidad de flexibilizar la regla, porque parte del año anterior con mayor gasto. No sé si me sigue. Comunidades incumplidoras tienen una regla de gasto como más flexible. Esto significa que cuando uno incumple durante un año la regla de gasto, la regla al año siguiente, su aplicación efectiva es más laxa. Entonces yo pretendo, espero, que cuando finalmente pueda conseguir el dato sobre cómo me impacta la regla de gasto, que es lo que me está limitando la aplicación de las entregas a cuenta, al haber incumplido paradójicamente en el ejercicio previo, se pueda plantear una flexibilización en el ejercicio posterior. Creo que usted me ha entendido, es un tema muy técnico, pero en definitiva, cómo se van a comportar los recursos del sistema, pues va a depender de cómo me impacte esa regla de gasto, porque probablemente, si no me impacta, si me flexibiliza, puedo utilizar algunos de los recursos que previamente no había podido utilizar por el límite que se establecía y que ni más ni menos fueron 600 millones que no se pudieron utilizar porque no se pudieron generar con motivo del tope que se planteó. Así que cuando tenga el presupuesto prácticamente en la materia de ingresos finalizado, podré decirle en cuánto me permite la regla de gasto utilizar esa capacidad potencial que tendrían los recursos del año anterior que no pude utilizar. Espero haberle contestado, aunque sé que es un poco farragoso, pero estoy convencida de que usted me ha entendido. Señora Lizárraga, para réplica. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Efectivamente, ahí estamos de acuerdo, que luchar por los servicios públicos fundamentales significa luchar contra un marco fiscal en el que teníamos 621 millones de euros que tendrían que llegar en lugar de los 311 millones por la regla de gasto, al margen de que luego haya que hacer los ajustes que está comentando. El caso es que esta pregunta que le hacíamos nos preocupa saber qué va a pasar con esos recursos, para saber si se van a destinar a gastos sociales o si van a servir para compensar
una nueva propuesta porque coincide casualmente con los 360 millones, 311, 360 millones de recaudación por impuestos sobre sucesiones y donaciones. ¿A cuánto asciende ya ese peaje fiscal que está imponiendo Ciudadanos? Si pedimos mayor autonomía y responsabilidad en la gestión económica de la comunidad, hace falta también rigor y seriedad, y en una situación de insuficiencia que se repite, en la que nosotros coincidimos con la insuficiencia financiera, lo saben, para financiar los servicios públicos fundamentales, pero se pactan un año más bonificaciones, medidas que hacen el sistema tributario andaluz más regresivo, y nos parece que eso es pedir con una mano una cosa y hacer con la otra una cosa diferente. Somos conscientes de una situación donde hay que recuperar no solamente el tiempo, sino el terreno perdido. Todavía no se han revertido los recortes en servicios públicos fundamentales, que fueron muy importantes tanto en Andalucía como en Cataluña, por ejemplo. Aquí tenemos el gasto per cápita en sanidad más bajo de España, 1.090 euros por persona en 2015, o, por ejemplo, en 2017 todavía no teníamos 1.000 millones menos de gasto también en sanidad que en el año 2009. Es decir, que cada euro que entre en las arcas públicas debería ir destinado a estos objetivos. También nos parece contradictorio que mientras se saca un decálogo con un punto específico sobre el dumping, con el que coincidimos totalmente, por la línea del acuerdo con Ciudadanos, se lleva a cabo el dumping. Se está siguiendo el camino que se impone del dumping fiscal. Luchar por los servicios públicos fundamentales significa, como decía usted antes, hacer política, el arte de lo posible. Por eso yo le voy a entregar una carta, señora Montero, que también hemos registrado. Es un cheque de 671 millones de euros para Andalucía. Los 360 millones de recaudación del impuesto sobre sucesiones, que no se perderían, más los 311 millones de entrega a cuenta. Equivale prácticamente al presupuesto de la Consejería de Agricultura. Y permítame que le replique una frase suya mientras se lo entrego. La política es el arte de lo posible. Muchas gracias, señora Lizárraga. Veremos si cumple todos los requisitos de la ley cambiaria del cheque. Tiene la palabra la señora consejera. Hablar de cheque siempre en política es complicado, ¿verdad, señor presidente? Por supuesto, ¿no? Cualquier aportación que ustedes quieran hacernos, la haremos, la recibiremos, la estudiaremos, la trabajaremos. Vamos a tener ocasión de hablar de todo esto, insisto, en el grupo que se establece a tal fin, porque van a tener ustedes ocasión de hablar de cuáles creen que son las figuras tributarias que tienen que componer la sexta de las figuras tributarias que existen actualmente en el modelo de financiación. Pero, señora Lizárraga, yo creo que siempre le he expresado desde el absoluto convencimiento que la comunidad autónoma ha abordado las reformas fiscales cuando su perspectiva de ingreso lo ha hecho posible. En ningún caso ha sido a costa de. Lo he expresado públicamente, lo he practicado en los correspondientes presupuestos y, por tanto, solo el escenario de reforma fiscal que beneficie, por supuesto, a rentas medias y trabajadoras, que son para nosotros las más importantes sufridoras de los momentos de crisis, se aplicará en un escenario de ingresos que lo haga posible. O dicho de otra manera, la ecuación importante es ser capaces de revitalizar los servicios públicos, ni siquiera mantenerlos. Yo creo que hay que revitalizarlos y esto implica conducirlos a la calidad, a la excelencia, ir incrementando su cartera de servicios, recuperación de los derechos laborales del conjunto de los empleados públicos. En el año 2018 se tiene que recuperar la totalidad de los derechos de los empleados públicos que quedaron fijados en el acuerdo sindical. Es decir, hay muchísimos retos en el futuro que tenemos que atender y le puedo dar la garantía de que nosotros atenderemos esos retos y, si es posible, en el acuerdo con Ciudadanos llegar a una aproximación de las posturas, se llegará, pero nunca lo haremos a costa de los servicios públicos fundamentales. Yo le he dicho al principio de esta comparecencia, que parece que ya hace bastante rato, que cualquier grupo político que se sienta a pactar con otro grupo político tiene una pretensión de máximo cuando llega a la reunión, y el arte de la política consiste justamente en intentar aproximar posiciones, lo que siempre implica descabalgarse de posiciones de máximas previas. Y le digo esto, señora Lizárraga, porque la totalidad de los pactos que se han suscrito con Ciudadanos me han parecido globalmente favorables para la comunidad autónoma, si no, no lo hubiera suscrito.
me han parecido buenos para la comunidad autónoma. Que en el año 18 Andalucía tenga presupuesto es bueno, y eso implica que tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo que no es fácil, y acuerdo que estamos trabajando, porque hay que hacer muchos números para que se produzca lo que usted dice. A la vez que se puedan producir o no determinadas reformas fiscales, se tiene que producir realmente una revitalización de los servicios públicos. Yo comparto que eso se tiene que hacer. Lo que ocurre es que no los hemos encontrado a ustedes en ese camino, señora Lizárraga. No, ustedes no han estado en este camino. Si ustedes, cuando la presidenta planteó su investidura, hubieran estado dispuestos a tender la mano, probablemente usted y yo estaríamos pactando algunas cuestiones en las que usted no podría perseguir sus máximos y yo tampoco. Pero nosotros en este momento estamos globalmente satisfechos con el acuerdo con Ciudadanos. Eso está permitiendo que la comunidad autónoma avance y mi voluntad, señora Lizárraga, es volver a llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Y eso implicará que todos los que estamos incorporados a esa situación tendremos que ceder sobre alguna posición previa y tendremos que pactar en relación con lo que es bueno para el interés general. Pero no se preocupe, que los servicios públicos en las mejores manos en las que pueden estar es en las manos del Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha demostrado no solo que no lo ha desmantelado, sino que a la mínima que ha tenido ocasión de aprovechar para intentar revitalizarlo, así lo ha hecho.